Una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo y su esposa. Esto sucedió el 28 de junio de 1914 en las calles de Sarajevo, capital de la provincia de Bosnia. Otra de ellas fue el nacionalismo extremo. Aquí, las burguesías les interesaba que sus países fueran fuertes para el fin de tener beneficios económicos buenos. Gracias a esto, el odio a la nación enemiga estaba muy extendida. Otra fue la carrera armadista e imperialismo militar. Los estados cada vez tenían armamento más sofisticado y mucho más grande. Y de este modo se amplió también la tecnología industrial, militar y la ciencia. Otro, muy importante, fue los bloqueos de unificaciones, que consistió en la creación de Triple Alianza y Triple Entente. La Triple Alianza fue creada en 1882, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. La Triple Entente fue creada en 1907, conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Características de la Primera Guerra Mundial. Una de las principales características que fue muy importante para esta guerra fue la creación de las trincheras de 1914 a 1916. Estas fueron hechas para defensa, las cuales estaban compuestas por zanjas resguardadas con alambre de púas. Se hicieron 3 líneas de trincheras, una creada en el occidente que iba de Alemania a Francia, la otra en el oriente que iba de Alemania a Rusia y por último tenemos la del sur que iba de Grecia, Italia y Rumania. Otra característica fueron los ataques por aviones y naves con armas utilizadas para combatir. Las mujeres obreras se hicieron a causa de que sus esposos eran militares y eran mandados a la guerra. La Primera Guerra Mundial se diferenció de muchos otros conflictos debido a que surge el feminismo. Esto se dio debido a que los hombres eran mandados a la guerra y en la guerra morían muchas personas, entonces se necesitaba darle más derechos a la mujer y más autoridad. Se crean trincheras para combatir de forma defensiva, dado a que esto permitía disparar encubierto al enemigo, y en ese lugar los soldados tenían que permanecer durante meses, provocando muchas infecciones y enfermedades. También se crean nuevas armas, no antes vistas, las cuales contaminaban el aire y hacían que la gente se muriera. A consecuencia de esta, crearon trajes especiales que tenían cámara de gases, entre otras armas. También se crean los submarinos. El Tratado de Versalles estaba dividido en 5 tratados. El primer tratado fue el de Wilson en 1918, mejor conocido como 14 puntos de Wilson, los cuales tenían como objetivo principal mantener la paz entre países y consistían en libertad absoluta, liberación de todo territorio francés, reajuste de las fronteras y oportunidad para el desarrollo, entre otros. El siguiente tratado fue el de Saint-Germain en Austria en 1919. Este tratado tenía limitaciones en el ejército. Tenía como fin del Imperio Austrohúngaro, ya que de su ruptura nacen nuevos estados como Austria, Hungría y Checoslovaquia. También se da el pago de reparaciones. El tercer tratado fue el de Neuville, en Bulgaria, en 1919. Este tratado se dieron pérdidas territoriales en beneficio de Rumania, Grecia y Yugoslavia. Se dio también el pago de reparaciones y las limitaciones en el ejército. El cuarto tratado fue el de Sèvres en Francia, en 1920. Se dio el reparto de las posesiones del Medio Oriente entre Francia, Siria, Líbano y Gran Bretaña. Y se dan las fuertes pérdidas territoriales en Anatolia tras la victoria turca en su guerra contra Grecia de 1919 a 1922. El último tratado fue el de Trianon en Hungría, en 1920. Dio el fin del Imperio Austrohúngaro. Con su ruptura nacen nuevos estados. Se da el pago de reparaciones, límites en el ejército, importantes minorías húngaras. La consecuencia más grave para Alemania tras la derrota de la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, que no solo perdió 800 kilómetros cuadrados en territorio, sino también la pérdida de Alsacia y Lorena a manos de Francia, entrega del material militar y prohibición de fabricar más, reducción del ejército alemán a 100.000 hombres, expropiación de propiedad privada alemana en los territorios perdidos, prohibición a Alemania para ingresar en la Sociedad de Naciones y culpabilización a los imperios centrales. Sin embargo, no todos los puntos del Tratado de Versalles fueron negativos, dado que incluía una serie de cosas laborales que hoy en día suponen los derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho de asociación, el pago de un salario que permita vivir adecuadamente, la jornada de 48 horas semanales, el descanso semanal de 24 horas, la abolición del trabajo infantil, la igualdad de salarios para ambos sexos. Es importante saber que este tratado sería una de las principales causas del ascenso de Hitler al poder, quien además intentaría por todos los medios violar todos y cada uno de los puntos del tratado firmado por la República de Weimar. La Gran Depresión fue una caída económica muy fuerte, la cual fue mundial. Empezó a principios de 1929 en Estados Unidos. Fue la mayor y la más importante depresión económica de la historia moderna.
La Gran Depresión tuvo efectos devastadores tanto en los países desarrollados como en desarrollo. El comercio internacional se vio demasiado afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. La Gran Depresión terminó en distintos momentos, esto dependía del país en que se encontraba. La mayoría de los países establecieron programas de ayuda y sufrieron algún tipo de agitación política. A consecuencia de que los ciudadanos se sentían desesperados, acudieron a nacionalistas demagogos. Esto fue para preparar el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Una de las causas del totalitarismo fue la Gran Depresión de 1929, ya que surgió una década después de la Primera Guerra Mundial y tuvo efectos muy importantes en economía y financiamiento con países vinculados a Estados Unidos. También fue la inestabilidad política, debido a que la falta de tradiciones partidarias estables afectaban los sistemas sociales y económicos y provocó una gran inestabilidad institucional. Las alianzas políticas indispensables para mantener los gobiernos cambiaban frecuentemente y los gobiernos eran sucesivamente derribados ante la falta de respaldo parlamentario. Hirohito nació en Tokio, Japón en 1901 y murió ahí en 1989. Fue el emperador de Japón, hijo del emperador Yoshihito, de la dinastía de los Jimmu. Él fue educado por imponentes figuras militares. Entre 1921 y 1926 desempeñó la regencia debido a una enfermedad de su padre y se casó con la princesa Nagako Kuni, con quien tuvo 6 hijos. Al subir al trono en 1926, dio por inaugurada la era Showa, brillante armonía, aunque en realidad no ejerció su poder político durante los primeros 19 años de su reinado, sino que dejó el gobierno de su país en manos militares. Sistema económico del sistema totalitario de Hirohito. Fuera del ámbito militar, Hirohito participó en distintas reformas para que las condiciones de los trabajadores mejoraran un poco. Impulsó la industria y equipó modernas infraestructuras al campo y la pesca. La ley más polémica que aprobó fue la abolición de la poligamia, por lo que a partir de su reinado los varones japoneses solo podrían tener una esposa, siendo penado que no cumpliera dicha norma. Ideología del sistema totalitario de Hirohito. Su ideología principal es el nacionalismo o imperialismo, en lo que se basaba principalmente el ejército japonés. Se llamaba ideología nacionalista japonesa. Era similar al fascismo, mas sin embargo era una combinación de elementos filosóficos, nacionalistas, culturales y religiosos. Entre las violaciones de los derechos humanos que cometió el imperio de Hirohito se encuentra el uso de mujeres esclavizadas sexualmente sometidas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Entre estos, los japoneses actuaron en todo momento con una maldad sin límites, llevados por el fanatismo, el desprecio hacia las demás razas y el convencimiento absoluto de que se dirigían a una victoria para la que habían sido elegidos por una fuerza superior y divina. Durante este periodo se presentaron más de 5 violaciones a los derechos humanos que actualmente se establecen, tales como derecho a la integridad personal, igualdad, libertad, honor a la